Dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Vean ustedes esta fotografía del presidente Donald Trump. La fotografía fue tomada cuando el expresidente Donald Trump se presentó en el penal de Fulton, en Georgia, por este caso de supuesta interferencia electoral. Él ha cumplido con pagar una fianza finalmente y ha podido salir en libertad. Pero vamos a conversar con Fareed Zakaria sobre lo que está ocurriendo con quien podría volver a ser elegido presidente de los Estados Unidos. Así como están las cosas y con todos estos procesos y cuestionamientos, el señor parece ser el candidato republicano favorito y por lo tanto eso le daría la gran oportunidad de volver a la Casa Blanca. Fareed, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, como siempre, para entender estos problemas. Y lo que veíamos es, a ver, ¿es la primera vez que ocurre algo así en la historia de los Estados Unidos? Sí, ahora, nunca un expresidente había sido acusado de cargos penales. Dicho lo cual, yo sí creo que hay presidentes que merecieron ser acusados de cargos penales, como Nixon, por el tema de... Pero lo indultaron, ¿no? Le perdonaron la vida a Nixon. Y George W. Bush por mentir para invadir Irak. Pero en todo caso, formalmente es el primer presidente acusado de cargos penales y no uno, 4. Y sin embargo, la polarización hace eso, afecta la capacidad racional de la gente. 72% de quienes se autodefinen como republicanos afirman que creen más en la palabra de Trump que en la palabra de su párroco o de sus parientes. Por Dios. Sí. Por Dios, eso lo coloca en una posición expectante y bastante positiva para él. Ahora, entiendo que él está como de aquí iba a Atlanta, de Georgia salía hacia Atlanta, él ha abordado su avión privado, ¿no? Se ha ido a un club de golf, me parece, a descansar, pero no es el único condado o estado donde él tiene un proceso abierto, son varias las... Sí, tiene 4 cargos penales, 2 a nivel federal y 2 a nivel estatal. Él dice que se está usando el Poder Judicial como arma política. Claro. Bueno, tal vez puedas decir eso de los cargos federales porque los formula el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Justicia, pero no de los cargos estatales, donde son los jueces locales los que están actuando, no el gobierno federal. ¿Y eso es por interferir en el proceso? Son cargos de distinto tipo. Por entregar un soborno a una actriz porno para que no revele en campaña el affair que habrían tenido. Claro, recuerdo el caso. Cargos por interferir en el proceso electoral, lo de Georgia, y uno de los cargos federales son de ese tipo. La toma del Capitolio también. La toma del Capitolio, claro, el otro cargo federal, uno es sobre temas electorales que incluye la toma del Capitolio. Y hay otro cargo federal que es por haberse llevado a casa documentos clasificados, haber negado que los tenía, haber revelado su contenido a invitados en su casa de Mar-a-Lago. Entonces sí, tiene múltiples cargos en su contra. Lo único que quería añadir es que en todos los casos quien decide que esto pase a juicio es un gran jurado compuesto por ciudadanos. En ese sentido no es cierto que el gobierno federal esté manipulando el sistema judicial, porque no es el gobierno federal el que decide si la acusación fiscal tiene que ir a juicio. De acuerdo al pedido de la fiscal, el juicio, en este caso concreto, iniciaría el 4 de marzo de 2024. ¿Cómo camina eso en paralelo con la campaña electoral de Donald Trump? A ver, uno, es altamente improbable que haya una sentencia en cualquiera de los casos antes de las elecciones. Entonces, y 2, incluso si hubiera una sentencia y fuera condenatoria, la legislación norteamericana establece que solo se puede inhabilitar políticamente a alguien por un cargo específico, el de insurrección, y Trump no está siendo acusado de insurrección. Entonces, incluso si fuera condenado, eso no lo inhabilita políticamente. Podría incluso hacer campaña desde prisión. Hay un antecedente en la década del 20, un candidato socialista que desde prisión hizo campaña y obtuvo un 2% de los votos. La próxima elección en los Estados Unidos volverá a repetir a Trump y a Biden en los extremos. Parece muy probable. Biden ha dicho que quiere ir a la reelección, no hay hasta ahora
salvo un miembro de la familia Kennedy, pero que es un personaje que probablemente ni siquiera candidatee como demócrata, no tiene rival dentro del Partido Demócrata en sentido literal. Y Trump no tiene rival en sentido figurado, porque tiene 40 puntos de ventaja sobre el segundo, que es el único de los otros 8 precandidatos que tiene intención de voto de 2 dígitos, 14. Los demás están por debajo de 5. Entonces, yo ya no veo cómo Trump pueda perder la nominación. De acuerdo. Quería abordar otro tema importante también contigo, lo que ha ocurrido esta semana en Argentina. Primero fue Córdoba, Mendoza, luego también en Buenos Aires, saqueos. 4 de cada 10 argentinos viven en la pobreza, hay una inflación de 100% anual. Y aparece de pronto un candidato, Milei, que es como la gran sorpresa en las primarias. Estamos viendo las imágenes ahí. Vamos a presentarles un resumen de todo lo que ha ocurrido en estos días en Argentina. Yo les pido a todos los argentinos y a todas las argentinas que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social, que nosotros vamos a ocuparnos de resolver los problemas. La Argentina vive en el desorden y el desorden parece ser la regla. Y entrar y sacaron bicicletas, televisores, acolchados, me están diciendo las chicas recién. Muchachos, bala le voy a mandar, bala y encima lo voy a apuñalada, ¿está? Así estoy esperando todo. A ver, cuando uno mira estas imágenes sin conocer el contexto electoral en Argentina, uno dice, caramba, nuevamente se está tocando fondo, como ocurrió en el año 89 o como ocurrió en el 2001. Es decir, Argentina repite cada cierto tiempo crisis que podrían llevar a la desesperación a los ciudadanos. Pero cuando uno dice, esto está ocurriendo, cuando acaba de el señor Milei sorprender en las elecciones primarias, uno puede sospechar que detrás de esto no hay la espontaneidad de ciudadanos afectados por la crisis económica, sino que podría haber una provocación o alguien que esté asusando a la población. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, el gobierno, que es de izquierda, alega que esto es organizado y hay miembros de los llamados piqueteros. El término piquete viene de los piquetes de huelga que evitan que cuando se declara una huelga, aquellos que desean trabajar puedan hacerlo. Bueno, un dirigente de piqueteros ha reconocido que si bien no han llamado a ejercer la violencia, sí han llamado a apropiarse de alimentos. ¿Quién? Está en una nota de RPP hoy día, no recuerdo el nombre. El tema es que, dada la coyuntura electoral, esto no parece casual, tampoco es generalizado, ¿no? Pero parece algo organizado por grupos de izquierda radical. Creo que tiene que ver en parte con el hecho de, bueno, por un lado la pobreza. ¿Es que para perjudicar la candidatura de Milei? Curiosamente no. El punto es que el peronismo hasta ahora había ido con candidatos desde Néstor Kirchner. El ala izquierda del peronismo era la que había prevalecido en la pugna interna. Ahora el peronismo va más bien con un candidato de su ala derecha, Massa. Entonces, entre los 3 principales candidatos no hay ninguno de izquierda. Y los candidatos de izquierda parecen muy rezagados en las encuestas. Entonces, los candidatos de izquierda radical en particular. Entonces, probablemente tenga que ver con la coyuntura electoral, la búsqueda de forzar a cambiar las políticas del gobierno o, en su defecto, tratar de aprovechar políticamente esto. Porque esto perjudica al gobierno en ejercicio, no perjudica a los candidatos de oposición. Claro, y el peronismo ya había resultado golpeado, además, en las primarias. Sí. ¿No? Ahora, conversábamos con Farid Kahat sobre el surgimiento de estas figuras, que ya son varias, ¿no? Que son, no sé si caudillos, autoritarios, pueden ser de izquierda o pueden ser de derecha, pero que empiezan a
y respetar las normas de convivencia. Las reglas no se han hecho para ellos. Ellos creen que hay que aplicar mano dura, que el sistema es fallido, sea cual sea el país, ¿no? Y de pronto se van apropiando y obteniendo algunos liderazgos y apoyo ciudadano. Hemos analizado el caso de Trump, por ejemplo, que ha salido con cada discurso. Milei habla de reducir el Estado, de eliminar Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio, en fin, ¿no? La mitad o poco más de la mitad del Estado, y tiene también un discurso radical. Hoy por hoy está en la agenda el debate sobre si lo que ha hecho Bukele en El Salvador se puede aplicar en Perú. ¿Cómo analizas este fenómeno? Bueno, por un lado, este es un término manido, pero que sigue siendo pertinente en su acepción más simple. Populismo. El populismo es dividir a la sociedad entre una élite autocomplaciente que gobierna en beneficio propio de espaldas del pueblo y hablar del pueblo generalmente como un todo indiferenciado. Es, por definición, el populismo contrario al pluralismo político, que es consustancial a la democracia. O sea, todo populismo tiene potencialmente un bagaje autoritario. Y en el caso, y puede ser populismo de derecha o de izquierda, no es casual, por ejemplo, que el término la casta para referirse a la clase política tradicional sea usado por igual por Pablo Iglesias de un movimiento de izquierda como Podemos en España, como Milei en el caso de la Argentina. Y en el caso de Milei, él nombra a uno de los que él llama sus hijos de cuatro patas, uno de sus perros, Murray, por Murray Rothbard, un mentor intelectual de Milei, que dice explícitamente en un texto: hay que promover un populismo de derecha. Entonces, sí hay elementos, por lo menos en la forma de, digamos, en el estilo político y en el mensaje, hay elementos comunes, como digo, potencialmente autoritarios, independientemente de la orientación política. Y en América Latina, habría que decir, ha habido 3 elecciones, no una, porque la atención se ha centrado en Argentina, pero la constante en América Latina hace años, por lo menos de 2018, en 18 elecciones sucesivas, es que solo en una gana la reelección el partido en el gobierno. En Paraguay, donde el Partido Colorado no pierde pase lo que pase. En todas las demás, y esa es la constante, 17 elecciones consecutivas pierde el partido en el gobierno. Entonces, en Ecuador pasa primera una candidata de izquierda, en Guatemala un candidato de izquierda moderada, en Argentina un candidato de derecha radical, porque es todo lo contrario a lo que estuvo antes. No por su ideología necesariamente. Es una rebeldía, digamos, una posición de rebeldía. Contra el oficialismo. Contra el oficialismo. Ahora, pero también, y lo peligroso es la desconfianza o la insatisfacción, y veíamos unos datos más temprano con el equipo de producción sobre la insatisfacción que hay. Cuando uno mide la insatisfacción frente al sistema democrático, el Perú está muy decepcionado, digamos, de la democracia, y ese es el caldo de cultivo que necesita una propuesta autoritaria. Sí, en el caso peruano lo preocupante es, porque uno puede decir: estoy decepcionado con la forma en que funciona la democracia, pero creo en el régimen democrático. Exacto. En el Perú también está aumentando la proporción de gente que dice: si un autoritarismo me resuelve los problemas, no tengo problemas con que el régimen sea autoritario. De ahí la aceptación de Bukele, de que mucha gente diga: sí, pues necesitamos, y que vengan, es más, acá los políticos a decir: ¿por qué no? Bueno, pero nosotros ya tuvimos un Bukele, nosotros fuimos vanguardistas en esta materia, Alberto Fujimori. O sea, un discurso contra la clase política tradicional, desprestigiada por sus propios errores o corruptelas, logros iniciales en materia de seguridad, en el caso peruano no era crimen organizado, sino terrorismo, pero sabemos cómo terminó. O sea, nadie acumula poder por el bien del pueblo. El que acumula poder es porque quiere cubrirse las espaldas de la posibilidad de ser juzgado en el futuro, generalmente. Entonces, primero, es muy temprano para evaluar como exitosa la experiencia de Bukele, porque si bien ha habido una caída significativa, dramática, de hecho, de la tasa de mortandad, de la tasa de homicidios, hay casos como el de México, en donde, por ejemplo, durante el gobierno de Peña Nieto hay un periodo de caída muy pronunciada de la tasa de homicidios, pero cuando Peña Nieto se va, a los 6 años de gobernar, la tasa de homicidios era mayor que en el momento inicial. Hay a veces tendencias variables, ¿no? Habría que ver si esto perdura en el tiempo.
La tasa de victimización, o sea, la proporción de gente que dice haber sido víctima de delincuencia ha crecido en El Salvador. Y para los congresistas que quieren copiar el modelo de Bukele, como Nano Guerra García, habría que decirle que el primer acto autoritario de Bukele fue mandar a las Fuerzas Armadas al Congreso para obligarlos a votar en favor de su propuesta de el financiamiento de su propuesta de seguridad. Y luego, claro, convocar elecciones para garantizarse una mayoría en el Parlamento. Y una vez que tuvo mayoría en el Parlamento, cambió a la fiscal, al fiscal general y cambió, o sea, el fiscal de la Nación sería aquí, y cambió la composición de la Corte Suprema. Ahora controla todos los poderes del Estado y amenaza a la prensa independiente. Fujimori. Fujimori fue nuestro Bukele, ya tuvimos uno, sabemos cómo terminó, no dónde terminó. Dos Bukele y un Milei para hacer un Fujimori. Bueno, Fujimori, pero incluso Fujimori se dio cuenta, por ejemplo, la Constitución del 93 se asocia con el autoritarismo de Fujimori, sí. Pero la Constitución del 93 tiene cosas que los seguidores de Milei no parecen estar siguiendo. Por ejemplo, dice que los derechos fundamentales no pueden someterse a referéndum. En Argentina hay quienes proponen que ciertos derechos que los liberales al menos considerarían fundamentales se sometan a referéndum, ¿no? En eso Milei es más radical que el propio Fujimori. De acuerdo, no queríamos dejar de preguntarte por lo que ha ocurrido en Rusia. El líder de los Wagner murió en un accidente, Prigozhin. Y hoy por hoy todos los medios se han volcado a plantear la duda. ¿Realmente esto fue un accidente? La broma que hacía cuando me preguntan eso es, no sé, pero fue Putin. No tengo cómo probarlo, pero Putin tiene antecedentes de este tipo. Putin viene del régimen soviético, habría que recordar. Él era agente de inteligencia de un régimen totalitario en donde se envenenaba a los rivales en el exterior. En el país se les fusilaba, pero si estaban en el exterior se les envenenaba. Putin tiene a cuestas el envenenamiento de varios opositores en el exilio. Yo lo que no entiendo es qué tenían en mente los líderes del grupo Wagner para quedarse en Rusia y hacer viajes en avión. Nuevamente, ¿tengo cómo probarlo? No. Tengo dudas tampoco. Muy bien, con eso nos quedamos, Ferit. Muchísimas gracias porque decía yo, es importante mirar lo que viene ocurriendo en otras latitudes y también cerca a nosotros, porque de alguna manera nos toca. Hoy por hoy todo este debate que hay aquí en el Perú sobre Bukele es por la influencia, la información llega, la información, hoy el mundo está mucho más conectado que antes y estos fenómenos son algunos contagiosos. Solo un detalle, más exitoso que en Bukele en tasa de homicidios es Daniel Ortega, pero presumo que ese tipo de dictadura no quiere, ¿no? No. Quieren un dictador de derecha. Es correcto. Bueno, vamos a ver, pero interesante tu análisis como siempre. Muchas gracias por venir, tomarte la molestia de venir y compartir con los televidentes.